Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre participación y acceso a las mujeres exiliadas y refugiadas en el macrocaso número 11 de la JEP. Abordaremos sus retos, sus barreras y sus dificultades para el acceso a la justicia y la participación en esos macrocasos de la JEP. Mi nombre es Edith Lucía Puerto Barrera y bueno, es un placer estar con ustedes hoy. Quiero decirles también que junto a esta charla hay un documento. Es un documento de una lectura rápida, aborda los mismos temas que vamos a trabajar acá, solo que se aborda de una manera mucho más profunda y de alguna manera nos ayuda a generar, resolver situaciones de inquietudes o algunas cosas que nos pueda presentar a lo largo de este seminario. Antes de iniciar, quisiera plantear como algunos elementos de contexto que vale la pena que abordemos como elementos centrales del acuerdo. No me voy a detener acá porque pues, digamos que esto ya todos y todas la manejamos, pero es importante plantear que el acuerdo final incluyó la centralidad de las víctimas como elemento central y esencial del punto 5, puso en el centro a las víctimas para la garantía de sus derechos. Y también el acuerdo incluyó que la violencia sexual es uno de los delitos, o considero que la violencia sexual es uno de los delitos más graves y cometidos en el marco del conflicto armado y por ello determinó que este delito debe ser investigado de manera autónoma y que no corresponde sobre él ningún tipo de beneficios. ¿Esto qué quiere decir? Es justamente que la violencia sexual no puede estar sometida a ningún tipo de indulto ni a ningún tipo de amnistía. Entonces, en ese orden de ideas, la violencia sexual digamos que el acuerdo plantea que uno de los delitos que debería ser y debió ser investigado desde el inicio. Pero pues la JEP tardó bastante en abrir este macrocaso y gracias, digamos, como a toda la incidencia, la exigibilidad el accionar que hicieron tanto las mujeres víctimas, las organizaciones de mujeres, las ONGs, y también la eh, digamos, la comunidad internacional para que la JEP abriera este macrocaso. Finalmente, la Sala de Verdad y Reconocimiento de Responsabilidad ha decidido abrir este caso, este macrocaso, y como una respuesta a todo este proceso de exigibilidad que han tenido las mujeres frente a este tema. Este macrocaso ha sido denominado como violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicios basados en la orientación sexual, la expresión o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado. Este nombre nos indica claramente hacia dónde quiere apuntar la sala en la investigación. Y debido a que es una investigación tan grande, la sala ha decidido que para poder abordar todos los temas, abre este macrocaso en tres subcasos que los ha denominado casos sombrilla. Entonces, estos tres subcasos están determinados así. El subcaso número 1 es violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de las extintas FARC-EP, es decir, todo lo que ocurrió al interior de las FARC. El subcaso 2 es la violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de fuerza pública. La sala intenta abarcar todo lo de violencia sexual que resulta de los informes cometidos por fuerza pública en todos los escenarios, tanto en instalaciones militares como fuera de instalaciones militares. Y el subcaso 3 es considerado violencia de género por prejuicio al interior de las Fuerzas Armadas y las FARC-EP. Aquí nos cobija los dos y la sala abre este caso en relación con todo lo que tiene que ver con la violencia sexual ocurrida contra personas con eh, con identidad sexual e identidad de género diversa. Así entonces, con estas claridades nos adentramos en lo que significa la participación de las víctimas en la JEP. Y la JEP tiene como tres elementos importantes para el tema de la participación.
El primero son la participación de las víctimas se inicia con la presentación de los informes o los relatos de los hechos que sufrieron las víctimas en el contexto del conflicto armado. El segundo punto es la acreditación que tienen que hacer las víctimas ante la JEP para poder participar. Y el tercer punto es la participación que tengan las víctimas de manera activa dentro del marco de los casos, de los macrocasos que ya están abiertos. Vamos a abordar uno por uno tratando de dejar las mayores claridades. Frente a la presentación de informes, esta etapa ya se cerró en la JEP. Esta etapa estuvo abierta del 15 de marzo del 2018 hasta el 21 de marzo del 2022. Aquí se presentaron informes por entidades del Estado que estaban obligadas a presentarlo de acuerdo al contenido del acuerdo final y las organizaciones de la sociedad civil que podían presentar los informes de manera voluntaria. Así entonces la JEP recibió un total de 974 informes. De esos 974 informes, 338 informes fueron referidos, hacían referencia exclusivamente a violencia sexual. Esto implica que fue casi un 30% de los informes presentados que tienen relación directa con violencia sexual. Y la sala encontró que existen todos estos informes un total de 298.992 crímenes relacionados con violencia sexual. Como pueden darse cuenta, esa es una magnitud enorme, enorme de situaciones de violencia sexual en el marco del conflicto armado con las niñas, niños, niñas, mujeres y algunos hombres que fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces, ¿qué encontró la sala en estos informes? La sala encontró que la violencia sexual hace parte del repertorio de violencias usado por los distintos actores dentro de los diversos patrones de macrocriminalidad. Esto suena muy rembombante, pero ¿qué significa la macrocriminalidad? No es más que una forma de investigación. O sea, esta es una forma de investigación usada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha sido usada también por la Fiscalía y ha sido usada en Justicia y Paz, en las investigaciones que se hicieron de Justicia y Paz para poder abordar situaciones de violencias masivas. O sea, cuando estas situaciones son tan grandes como las que maneja la JEP, donde no son una ni dos, sino son cientos y hasta miles de víctimas, con miles de hechos victimizantes, tienen que encontrar una forma para poder hacer esta investigación. Y la forma más adecuada que digamos que se ha usado en otros conflictos y en otras situaciones, y también la usa la Corte Penal Internacional, es la macrocriminalidad como una forma de investigar y poder dar resultados efectivos frente a situaciones de violencia absolutamente grandes. La otra situación que encontró la sala es que en estos informes es que identificó patrones de hechos de violencia sexual y violencia basada en género como una forma de control social. Una forma de control social, una forma de control territorial por la insurgencia y la fuerza pública, y encontró también violencia sexual como una forma de discriminación étnico y racial, lo que ha denominado o que dominan algunos autores y que la sala lo ha recogido es como la violencia sexual como un arma de guerra. Es decir, que aquí pudo determinar la sala claramente que la violencia sexual sí fue utilizada como un arma de guerra contra las mujeres. Y también la sala identificó que la violencia sexual cometida por agentes militares y paramilitares ocurrió. También encontró que existió violencia sexual al interior intrafilas, o sea que las mujeres que fueron combatientes al interior de las FARC fueron sometidas también a violencia sexual, y encontró que existió violencia sexual asociada al odio y al prejuicio contra mujeres y contra personas LGBT. Así digamos, con esta información, la sala dio apertura el 6 de septiembre con el auto 05 del 2023 a la etapa de reconocimiento de responsabilidad frente al macrocaso 11, conocido como el macrocaso de violencia sexual, como una forma de dar respuesta a la exigencia constante y que las mujeres y las organizaciones de mujeres hacían a la JEP frente a la necesidad de que la violencia sexual fuera investigada. El segundo punto de ingreso, digamos, de ingreso a participar al interior de la JEP es la acreditación. Como la etapa de la presentación de informes ya fue cerrada, lo que queda aquí entonces es que para poder ser parte de este proceso de investigación, las víctimas requieren un proceso de acreditarse. ¿Qué significa esto?
¿Mm? La acreditación es una forma como se le reconoce a las víctimas su calidad de interviniente especial. ¿Pero qué significa calidad de interviniente especial? ¿Mm? No es lo mismo participar como víctima en una audiencia y víctima invitada que participar como víctima con la calidad de interviniente especial. ¿Mm? Porque con esta acreditación de interviniente especial, las víctimas pueden participar en los distintos procedimientos que realiza la jurisdicción especial. Y también pueden exigir la protección de sus derechos y las garantías en el proceso que se adelanta frente a los hechos de los cuales fueron victimizadas. ¿Sí? Eh, Y, por supuesto, esto es muy importante en todo el proceso de participación y es una forma de hacer efectivo el principio de centralidad de las víctimas establecido en el acuerdo final. Ya vamos a mirar con claridad qué significa todo esto, ¿no? ¿Qué implica ser acreditada? Por eso es muy, muy importante el tema de la acreditación. Esto implica que, por un lado, la condición de las víctimas de interviniente especial, como les explicaba. Por otro lado, la víctima puede puede acreditarse la víctima directamente, puede acreditarse su familia y puede acreditarse un grupo de personas y todo esto sobre un mismo hecho o sobre diferentes hechos, ¿sí? Y también se pueden acreditar sujetos colectivos como que han sido considerados víctimas. Esto significa que para acreditarse se requiere, es muy sencillo, la forma de acreditarse es muy sencillo, es una manera, la víctima o las víctimas lo que tienen que hacer es manifestarle a la sala o a la sección en la cual están interesadas que quieren, que tienen su interés de voluntad y su voluntad para ser acreditados como víctima en la investigación que la sala o la sección esté haciendo. Y esto lo hacen escrito o lo hacen verbal y igualmente relatar de una manera muy somera los hechos por los cuales fueron victimizados y presentar una prueba que acredite su condición de víctima. Y aquí es muy importante tener presente que la prueba no, o sea, no es una prueba que hay, entonces tiene que ir a la fiscalía que le dé una prueba, no, la prueba son súper sencillas, puede ser el registro, un certificado de estar inscrito en el registro único de víctimas, puede ser puede ser una certificación de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, puede ser copia del expediente donde se está investigando el caso por su hecho victimizante. Bueno, hay múltiples formas y eso claramente en el documento que les digo que va anexo a esta presentación están planteadas todas estas formas de acreditación y estas formas de cómo presentar esa prueba, que no me voy a detener acá porque nos llevaría mucho tiempo y digamos que realmente son cosas muy básicas para acreditarse. Inclusive, la condición por ejemplo, la certificación que puede tener usted como víctima refugiada o exiliada sirve para acreditar su condición. Igual, ya miraremos ahora cuando lleguemos al tema de la acreditación en el exterior. La acreditación que genera unos derechos, les garantiza a las víctimas ciertos derechos, ¿sí? Pero aquí lo más importante, o sea, también está en el documento están establecidos el tema de los derechos, pero aquí que me importa a mí es, que me parece importantísimo que quede claro, es que los derechos más importantes con la acreditación es que las víctimas puedan participar en cualquier etapa del proceso, que puedan participar en el proceso, que puedan aportar pruebas, que puedan interponer recursos en las decisiones judiciales, que reciban asesoría, orientación judicial de manera gratuita, que tengan el acompañamiento psicosocial, eh, que puedan ser informados a tiempo de los avances de la investigación, del desarrollo de las audiencias, que puedan participar. Yo no sé si ustedes han visto cómo se participa en las audiencias, a mí me parece súper importante. Una cosa es estar uno sentado atrás o tal vez estar conectado de manera virtual, pero otra cosa diferente para las víctimas es poder estar en la audiencia, poder intervenir en la audiencia, hacer preguntas en la audiencia, poder interpelar a su agresor. Para algunas víctimas esto es súper importante y esto solamente se logra si la víctima está acreditada. Si la víctima no está acreditada, pues no tiene esta posibilidad.
Ahora, evidentemente, todas las actuaciones judiciales en la JEP son gratuitas, es decir, si usted no tiene cómo contratar a un abogado que lo represente, pues la JEP se lo garantiza. Entonces, tanto para las víctimas como para los comparecientes, y hay un pool de abogados que trabajan el tema de víctimas, la representación judicial de víctimas. También el entendido que este sistema tiene un sistema de justicia diferente al sistema de justicia penal y por lo tanto la forma como se adelantan los procesos aquí son de manera diferente. Eh, ¿Cuál es el alcance de la acreditación? eh, pues que una persona, una víctima pueda acreditarse frente a un hecho o frente a varios hechos. Es decir, yo soy víctima de violencia sexual y me acredito ante el macrocaso 011 de violencia sexual, pero también soy víctima de reclutamiento forzado. Es decir, entonces también me puedo acreditar como en el caso de reclutamiento forzado. Pero resulta que también mi familia fue víctima de secuestro, entonces ya tenemos ahí 3 macrocasos en los cuales nos podemos acreditar. Solo necesita acreditarse una vez. Con una vez ya puede actuar en todos los macrocasos. La condición de víctima se acredita y se ejerce independientemente de la condición jurídica del compareciente. Es decir, esto es muy importante porque esto sale mucho en preguntas cuando las víctimas dicen, sí, pero es que, ¿qué hacer si yo fui víctima de violencia sexual, pero la persona que me violó ya está muerta? Pues justamente eso, o sea, significa que independientemente de la condición, usted como víctima puede ser acreditada. Si la persona está muerta o si la persona no está en el marco de las personas que están en esa investigación, a usted hay que darle una respuesta, la justicia tiene que darle una respuesta porque usted es víctima y sus derechos fueron violentados, fueron agredidos. Entonces, aquí no importa si el compareciente está o no está. El caso es que usted fue víctima de determinado delito y ese delito lo está investigando la JEP y por lo tanto debe ser beneficiaria de las reparaciones que se van a dar en el marco de esa investigación. Bueno, entonces, lo que les decía, la víctima se acredita respecto a uno o más de uno de los patrones de macrocriminalidad, o sea, es decir, a uno o más de las situaciones de las violencias que ha sufrido. Como la acreditación para las víctimas en el exterior, que es el punto fundamental de esta charla. Entonces, la acreditación y la participación de las víctimas en el exterior es importante claro, no suple o no, de alguna manera, no elimina ni está por encima de la protección brindada por los estados de acogida. ¿Sí? La acreditación es un trámite que solo faculta a las víctimas para participar en un procedimiento judicial exclusivamente en Colombia. Y esta formalidad que se solicita en el marco de las investigaciones de la JEP no da lugar a la pérdida o al cese de la protección internacional de la cual cada víctima en el exterior goza. Las personas que viven en el exterior pueden acreditarse como víctima ante la JEP cumpliendo exactamente los mismos requisitos que las víctimas que residen en Colombia, es decir, los 3 elementos. Un relato de los hechos, ¿sí? Primero, manifestar la voluntad ante la sala o la sección que quiere ser acreditada como víctima, hacer un relato somero de los hechos y presentar una prueba de su condición de víctima, que son los 3 elementos centrales. Y puede hacerse de manera presencial en Colombia, o se puede hacer de manera virtual. Si ustedes, yo voy a preguntar, es posible que yo les pueda mandar acá el formato para la acreditación o ese tipo de cosas que son importantes conocerlas. Eh, estos son los elementos que nos permiten la acreditación la acreditación, no sino el documento que certifica que somos víctimas, ¿sí? Puede ser, como les decía, si está incluida en el registro único de víctimas, puede ser ese elemento importante para presentar, no tiene que presentar ninguna otra más. Si la víctima es beneficiario de asilo o refugio por parte de la nación extranjera, esta podrá aportar esa información como prueba de su condición de víctima. Un relato de los hechos de su victimización ante el Estado colombiano, es decir, ante la embajada o el consulado, o ante una entidad del país de acogida que puede ser presentado como este elemento de prueba. En caso de que la víctima se encuentre en el exterior y no haya sido incluida en el RUT, podrá aportar el documento que acredita su condición de refugio. Este también puede ser un elemento importante que puede presentarse en su condición. Puede ser un recorte de prensa, puede ser una certificación de un notario. O sea,
hay muchas formas como se pueden presentar. Como les digo, que ya en el documento que va anexo van a encontrar como un listado de situaciones que ustedes pueden plantear para ponerse a acreditar y presentar el elemento de que acredite su condición de víctima. Y ya para finalizar, quisiera como plantearle algunas propuestas importantes que se pueden ejercer desde el exterior, desde el exilio, para la participación en el macrocaso. Y aquí creo que es importante que nos centremos en mirar que cualquier proceso de incidencia y de gestión que se haga ante el Estado y ante la JEP es importante. Es muy importante continuar con la exigibilidad a la sala y a la JEP de la investigación del caso de violencia sexual. Es importante también plantear que toda la información que fue recogida con la Comisión de la Verdad para la JEP es considerada un elemento eminentemente de contexto. Por lo tanto, yo creo que aquí valdría la pena plantearle a la JEP la posibilidad de que la JEP pueda desplazarse a algunos territorios en el extranjero donde está la mayor cantidad de víctimas o pueda hacer encuentros de víctimas que nos permita a las víctimas poder dialogar y presentar nuestros relatos que ya no van a ser informes, que tienen digamos que estos relatos deben ser, tienen una condición diferente porque recordemos que esto es justicia y por lo tanto deben tener una cadena de custodia, de todo lo que implica en las investigaciones penales, que la JEP se desplace a los territorios, a los diferentes países o que concentre en algunos continentes la posibilidad de conversar, dialogar con las víctimas y poder recoger información que le permita a las víctimas poderse acreditar y hacer parte de este macrocaso. Esto es central, esto es fundamental para que las víctimas puedan plantear propuestas en relación a lo que consideran deben ser sus procesos. Y aquí yo me centro en dos aspectos que vale la pena tener en cuenta. Y estos dos aspectos son, uno, todas las acciones de incidencia en materia de reparaciones y todas las acciones de incidencia en materia de sanciones. Y esto es súper clave, porque todo lo que tiene que ver en materia de sanciones que van encaminadas al reconocimiento por parte de los responsables materiales, es decir, no solamente o sea, que las víctimas de violencia sexual, y esto ha pasado en muchas ocasiones, eh, quieren que se les reconozca que fueron víctimas, pero que no lo reconozca un tercero, sino que lo reconozca directamente la persona que la cometió. Es decir, frente a los máximos responsables, tanto de FARC como de Fuerza Pública, es posible que no hayan sido los del secretariado de las FARC. Entonces, hay mucha gente que cometió violencia sexual contra mujeres, niños y niñas, pero que no fueron parte del secretariado y quienes están respondiendo son los del secretariado. Entonces muchas víctimas dicen, mira, yo no quiero que sean los 8 del secretariado que vengan a decirme si nosotros cometimos violencia sexual, yo quiero que venga mi victimario que cometió violencia sexual y me pida perdón. Eso puede ser una forma de, de reparación, ¿no? La otra que a mí me parece importante es que la indemnización económica sigue siendo un elemento central. Y esta puede ser una oportunidad para que todas estas víctimas de violencia sexual que no han sido reparadas por parte de la UARIP o que fueron reparadas de manera inadecuada, ¿sí? Puedan ser ahora sí reparadas de manera mucho más efectiva y satisfactoria para las víctimas, ¿no? Y finalmente, en materia de reparaciones, yo creo que pueden existir y existen muchas acciones de pedagogía social que vayan encaminadas a que la sociedad colombiana y el pueblo colombiano entienda que la violencia sexual fue un crimen cometido en el marco del conflicto armado y que sigue siendo un crimen y que las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia sexual aún hoy. Que, que sea un proceso de pedagogía social donde todo el mundo lo entienda, donde los colegios, la educación, la salud, todo el mundo tenga claro que la violencia sexual es un crimen y que tiene un tratamiento especial. Ahora, en relación con las acciones de incidencia en materia de sanciones, aquí me parece súper importante y es que
En marco de la imposición de las sanciones propias que tiene el sistema y que tiene la jurisdicción, está el régimen de condicionalidad, ¿no? Y en el régimen de condicionalidad existen unas figuras que se llaman trabajos, obras y actividades con contenido reparador, restaurador, que lo han denominado los TOAR o los TOAR. Estos TOAR son muy importantes porque el compareciente debe plantear cuando decide postularse ante la JEP cómo quiere reparar. Pero el TOAR no es un TOAR que debe imponer la institucionalidad o debe imponer el compareciente. El TOAR debe ser concertado y conciliado con las víctimas para que realmente la reparación sí impacte las necesidades de las víctimas. Es decir, si en el marco del macrocaso 11 hay una medida TOAR para trabajar con las mujeres, porque sean las mujeres también las que puedan participar y de manera activa conversar sobre qué consideran ellas que puede impactar la vida de las mujeres con este proceso de reparación, en el entendido que la JEP no repara de manera individual, la JEP repara de manera colectiva, o sea, las reparaciones son que tienen un efecto colectivo. Entonces, si vamos a hacer acciones de política pública, pues que las mujeres estemos allí para poder decidir cuáles son esas acciones de política pública que realmente requerimos y que no sea la institucionalidad la que venga a decir, ustedes necesitan esto, necesitan aquello, cuando de verdad en todo este proceso la institucionalidad ha jugado un papel digamos que no adecuado frente al tratamiento de la violencia sexual en materia de salud, en materia de justicia, en materia de reparaciones. Creo que esto puede ser una buena posibilidad para que digamos, las mujeres que están en el exterior, que tienen trabajos súper interesantes, las mujeres que tienen procesos organizativos desde acá, que han venido trabajando y profundizando todo este tema de la paz y de la paz total, puedan abordar de manera adecuada, presentar propuestas y eh, tener un trabajo activo frente a lo que pueden ser las posibles reparaciones y las posibles sanciones que en el marco del macrocaso 11 puedan ser las más eficaces y que realmente impacten la vida de las mujeres que han sido víctimas de este tipo de delito. Yo dejaría por ahí porque creo que ya llevamos bastante tiempo, me pasé bastante el tiempo y cualquier cosa, pues aquí estoy si hay alguna pregunta, si necesitan ampliar alguna información, si después de leer el documento todavía quedan muchas inquietudes, pues no duden en contactar, que yo con muchísimo gusto estaré aquí para darles respuesta. Muchas gracias y que tengan un feliz día y pues, hasta luego.